El domingo 1 de agosto hubo una consulta popular, la primera constitucional que tenemos en nuestro país en la historia, un paso hacia adelante en la democracia participativa, nos dicen. Sin embargo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia dijo que la pregunta no podía ser si se podía enjuiciar a los expresidentes de la República, el partido en el poder una y otra vez dijo que de eso se trataba la consulta, de enjuiciar a quienes habían ocupado la presidencia de la República. ¿Qué significa el que haya, pues el que se pida un juicio o el que se pida justicia a través de una consulta? Yo quiero agradecer la presencia en este programa del doctor Luis de la Barreda. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. También fundó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el ICESI, del que fue director general, y fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Luis de la Barreda, gracias por esta conversación. Mi pregunta es, ¿podemos someter a consulta popular la justicia? Sergio, mil gracias por este espacio y la respuesta es un no tajante por varios motivos. Primero, no debe someterse a la opinión de nadie si se aplica o no la ley. Las autoridades están obligadas a aplicar la ley invariablemente. En materia penal, la ley no se aplica porque tenemos una impunidad terrible en nuestro país, pero no se aplica por incapacidad de las autoridades. Lo que no puede ser es que no se aplique porque se someta su aplicación a una consulta ciudadana. Esa es una primera razón. Si hay pruebas de que una persona, expresidente o cualquier otra persona ha cometido un delito, si hay sospechas y el Ministerio Público se allega a las pruebas de ese delito y de la culpabilidad de la persona involucrada, de la persona de quien se sospecha, el Ministerio Público está obligado, a ejercer la acción penal y si el juez considera que esas pruebas son suficientes, debe iniciarse el juicio correspondiente. Esa es una razón. La otra razón es que preguntar si cierta persona o ciertas personas deben ser sometidas a un enjuiciamiento o a un procedimiento penal es un linchamiento. Es decir, miren, estas personas merecen ser castigadas y entonces el grueso de la gente, sin conocer el caso, sin conocer si hay pruebas, sin conocer detalles sobre por qué se les está señalando, simplemente da su opinión, que puede ser una opinión basada más en el estómago que en la razón. En primer lugar, es muy absurdo decir, ¿qué tal si enjuiciamos a varias personas, en este caso expresidentes, en bloque? ¿En bloque por qué? Se enjuicia en bloque a personas que cometen el mismo delito. Se enjuicia en bloque a una banda de secuestradores que han cometido los mismos delitos. Se enjuicia en bloque a una pandilla que agredió a alguien y que todos ellos, todos los miembros de la pandilla participaron en la agresión. Aquí se señala que si se enjuicia a todos los expresidentes vivos, salvo a uno, a quien el actual titular del Ejecutivo no considera como neoliberal, sin señalarse cuáles son las figuras delictivas que se aplicarían, qué pruebas hay de su culpabilidad, nada. Es un verdadero linchamiento inaceptable en el Estado de Derecho. La Suprema Corte de Justicia rechazó la pregunta original que sometió el Ejecutivo, que era específicamente si había que juzgar a los expresidentes, y se mencionaban todos, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, omitiendo entre los presidentes vivos nada más a Luis Echeverría, como lo señalas. Pero la Suprema Corte de Justicia dijo que no se podía hacer esto, que no se podía nombrar directamente a los expresidentes, pero nos ofreció después una pregunta alterna que a mí me ha costado trabajo entender. No sé si tú la pudiste entender mejor. Es una pregunta que se presta a que sea cual sea el resultado de la conducta,
se le deje la puerta abierta a las autoridades para hacer lo que se les antoje. Es una pregunta cuya respuesta da lugar a cualquier cosa que quieran hacer las autoridades. Se ha dicho que es una pregunta cantinflesca, más bien es una pregunta confusa, es una pregunta de sentido ininteligible, no tiene de ninguna manera la gracia que tenía el gran Cantinflas. Esclarecer las decisiones políticas de los años pasados tomadas por los actores políticos. Momento, tú y yo, Sergio, somos actores políticos. Si alguna vez votamos, tendría que esclarecerse nuestro voto, por ejemplo. Si alguna vez participamos en una asamblea vecinal y dimos una opinión o dimos un voto, tendría que esclarecerse esa opinión o ese voto. Actores políticos somos todos los ciudadanos e incluso de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, también los menores cuando participan en asuntos públicos. De años pasados, ¿cuántos años pasados? A mí me gustaría esclarecer, que se esclareciera la actuación de Moctezuma frente a Cortés, por ejemplo. Pero eso corresponde a los historiadores, a los psicólogos, a los antropólogos, a los periodistas, no necesariamente a los fiscales. Nunca se dice en la pregunta que se van a investigar posibles delitos. Nunca se habla de los expresidentes. Sin embargo, tramposamente, el presidente y su partido quisieron hacer creer a los ciudadanos que eso era lo que se estaba preguntando. Se ha dicho que esto podría llevar a la creación de una comisión de la verdad sobre crímenes políticos del pasado. ¿Qué opinas? Me parece que una comisión de la verdad tiene sentido después de hechos como los que se dieron en Sudáfrica con el apartheid, que tiene sentido después de una larga dictadura en la que se cometieron muchos crímenes que no podían juzgarse, y solamente en casos así, y siempre y cuando sea una comisión de la verdad formada por gente absolutamente autónoma, independiente, etc. Si se formara una comisión de la verdad como la que estamos viendo para el caso Ayotzinapa, eso sería una farsa, porque esta comisión de la verdad del caso Ayotzinapa simplemente está tratando de tergiversar los hechos y no ha podido refutar con pruebas la versión que fue conocida como verdad histórica. Entonces, una comisión de la verdad se presta a que en lugar de la verdad de los hechos, se elabore una verdad estratégica, por así llamarla, cuya finalidad sea un rédito político. A mí me da la impresión de que en el sistema constitucional que tenemos se hizo una distinción entre quienes son electos por el voto popular, el legislativo y el ejecutivo, y los jueces. Por alguna razón nosotros no tenemos jueces que son electos popularmente como ocurre en algunos otros países del mundo. Pero me da la impresión que someter la justicia a una consulta popular es olvidar que por alguna razón los constituyentes originales hicieron esta división. ¿Qué opinas de esta idea? Yo creo que en efecto una cosa es el poder legislativo cuyos miembros se eligen por voto popular y otra cosa son los jueces. Pero aún que nuestro sistema no son elegidos por voto popular, pero aún si lo fueran, lo que se somete al voto popular es la designación del juez. Lo que no se somete es cómo deben actuar los jueces. Un juez debe actuar con toda autonomía y con toda independencia. Y por cierto, se me pasó a decir algo muy importante. Esta consulta también va contra la autonomía de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no debe recibir instrucciones de cómo actuar ni de parte del presidente ni de parte de la ciudadanía. Si la Fiscalía General de la República encuentra, logra llegarse pruebas de un delito y pruebas de la culpabilidad de una persona, debe ejercer la acción penal. De otra manera, no. Recordemos que los fiscales tienen un poder terrible. Un fiscal con una acusación puede arruinar la vida de una persona, puede arruinar vidas y haciendas. Entonces es un poder muy grande los de los fiscales que por lo tanto debe ejercerse muy escrupulosamente
con pleno apego a la ley, con objetividad y nunca para complacer a un gobernante o a un sector determinado de la opinión pública. Tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el coordinador de los senadores de Morena han dicho posteriormente a la consulta que no importa que no se haya alcanzado el 40%, porque de todas formas los casos están abiertos y se pueden presentar acusaciones. Pero esto mismo ocurría antes de la consulta, ¿no es así? Sí, esta es una declaración de culpabilidad según una apotegma jurídica que se aplica en derecho civil, eh, satisfacción o pedida, acusación manifiesta o a confesión de parte, relevo de prueba. Están confesando con esta declaración que la consulta no sirvió de nada, que la consulta no serviría de nada. El presidente dijo que su fuerte no era la venganza, aunque su actuación al frente del Poder Ejecutivo parecería decir lo contrario. Parece que se está vengando del país que 2 veces le negó la oportunidad de ser presidente de la República. Y no obstante esta declaración, él promueve la consulta, su partido busca votos para que aparezca una iniciativa ciudadana, consigue una cantidad de votos ínfima, varios de firmas ínfimas, perdón, varias de esas firmas eran falsas, varias de esas firmas correspondían a personas que ya habían muerto, varias de esas firmas, constató el INE, son de personas que negaron haber firmado porque el INE hizo un recorrido aleatorio de algunos de los domicilios de los supuestos firmantes y al no conseguirse las firmas suficientes, se consiguieron 30 veces menos de las firmas que se necesitaban. Entonces el presidente promueve la consulta y dice que él votará en contra y finalmente no vota. Es realmente una situación verdaderamente absurda. André Breton hubiera estado muy contento observándola. Eh, la gente de Morena, la gente del partido en el poder dice que quienes se opusieron a la consulta o no quisieron votar en ella es porque están protegiendo a los expresidentes criminales. ¿Qué puedes decir? 9, más de 9 de cada 10 ciudadanos no fueron a votar porque simplemente no quisieron ser comparsas de esta farsa. La pregunta formulada ofendía al Estado de Derecho, ofendía a la inteligencia y ofendía al sentido común. Entonces, según estas declaraciones, más de 9 de cada 10 mexicanos están en contra de la democracia. No, más bien están en contra, están protestando al no haber ido a las urnas contra una farsa, contra una verdadera patraña. ¿Piensas que se perdió una oportunidad para construir una verdadera democracia participativa? Creo que la democracia participativa es una cosa muy distinta a formular una pregunta cuyo sentido nadie puede entender. Creo que no tiene nada que ver con la democracia participativa, preguntar si debe cumplirse con la ley, preguntar si los médicos deben hacer todo lo posible por auxiliar a los pacientes, si los abogados deben hacer todo lo posible porque se aplique el derecho, etcétera. Eso no tiene nada que ver con la democracia participativa. Grandes decisiones de política pública pueden someterse a un referéndum con una pregunta muy concreta, con una pregunta cuyo sentido sea unívoco y que se pueda contestar con un sí o con un no, que no deje lugar a dudas sobre lo que se está decidiendo. Doctor Luis de la Barreda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Como siempre, es un placer conversar contigo. Como siempre, Sergio, es también para mí un placer conversar contigo. Mil gracias por este espacio. Un abrazo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.